Bueno, nosotros queremos comenzar esta rueda de prensa como lo hacemos toda la semana, llevando lo que es el conteo de la construcción de viviendas en Venezuela. Pues nos parece muy importante que nosotros podamos defender los derechos de la gente, porque la verdad es que estamos llegando a finales del año 2013 y todavía tenemos miles de familias damnificadas desde el año 2010. Y el gobierno dice que inaugura viviendas, que construye viviendas, pero allí están los damnificados todavía viviendo en las peores condiciones que alguien pueda imaginar. Ayer mismo hubo un tiroteo entre diferentes grupos de damnificados aquí mismo en Caracas, y las cifras que nos da el gobierno son unas cifras que no se compadecen con la realidad. Si el gobierno estuviera cumpliendo con la construcción de viviendas, al día de hoy deberían haber sido construidas y entregadas 312.000 viviendas. Pero las cifras de nuestra operación Lupa, que la hacemos en todas las parroquias, en todos los municipios, semanalmente, nos da que ya llegando al mes de noviembre, apenas se han construido y entregado este año 68.000 viviendas. Solamente 68.000 viviendas, y deberían haber construido casi 4 veces más esa cifra. Eso explica por qué tenemos, lamentablemente, después de 4 años, a miles de venezolanos viviendo todavía en los refugios como damnificados, en las peores condiciones que cualquier ser humano pueda vivir. Y eso tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy también, que es el presupuesto nacional. Merente fue esta semana a presentar el presupuesto el día martes a la Asamblea Nacional, y lamentablemente un país debe estar muy mal cuando el ministro de Finanzas le miente a los venezolanos. Les quiero dar simplemente una cifra inicial. El año pasado dijeron que el presupuesto calculaba que este año la inflación, año 2013, iba a ser del 14%. Bueno, resulta que ya vamos por 70%. ¿Qué podemos esperar el año que viene? Si este año dijeron que la inflación va a ser el año que viene 25%, imagínense por dónde vendrá. Pero lo importante es qué refleja ese presupuesto, cuáles son las prioridades del gobierno con el presupuesto, cuáles son verdaderamente los intereses y dónde está el ser humano, el hombre y la mujer venezolana y sus necesidades en el presupuesto que vamos a ver a continuación. Fíjense ustedes, una cosa que ya refleja la mentira del presupuesto. Para el año que viene están presupuestando menos dinero del que se gastó este año. Lo cual refleja ¿qué cosa? Que el presupuesto venezolano se maneja sin ningún control. El precio del petróleo se estima a $60 por barril. Sabemos que está rondando los $100 por barril, lo que implica que más de la mitad del presupuesto está en el papel, pero la otra mitad es partida secreta. No hay ningún control sobre cómo se gasta tu dinero. Todo ese dinero que va a corrupción, que va a regalos. Veíamos esta semana que Nicaragua le debe a Venezuela 3.000 millones de dólares y no los ha pagado. Imagínense ustedes lo que podríamos hacer nosotros con ese dinero que los nicaragüenses le deben a Venezuela, quitando de por medio los regalos que se le hacen a Cuba, a Bolivia, a la propia Nicaragua. Nicaragua dijo, por cierto, que nos iba a pagar con caraotas. Imagínense ustedes la cantidad de caraotas que hay que traer para pagar 3.000 millones de dólares que se le debe al pueblo venezolano por parte de Nicaragua. Pero esto está así. Hay menos del 18% presupuestado este año de lo que realmente se gastó en el año 2013. Ahora, veamos cuáles son las prioridades del gobierno. Fíjense ustedes lo que significa el paquete rojo desde la perspectiva del presupuesto. Todo lo que es el castigo que va a sufrir el gasto social el año que viene, lamentablemente por el mal manejo económico. Esto es las caídas que hay en inversión social para el año 2014. Vamos a tener un recorte de menos 17% en seguridad, en educación menos 28% de recorte, salud menos 31%, transporte menos 34%, seguridad social casi a la mitad recortaron el presupuesto de seguridad social, y toda la parte de justicia y Ministerio Público la mitad, 48%. Esta es la prioridad del gobierno. Menos seguridad, menos educación, menos salud, menos transporte, menos seguridad social, menos justicia. El presupuesto venezolano lo que están es rompiendo y machetando y amputando
lo que es más importante, que es el gasto que tiene que ver con el bienestar de los venezolanos. Lamentablemente, todo eso que se recorta en gasto social se está yendo para pagar deuda, como lo vamos a demostrar en los próximos días. Todo ese recorte lo estamos pagando en deuda todos los venezolanos en este año, que va a ser uno de los años que más deuda vamos a pagar. Pero fíjense las proporciones. Esta es la proporción de lo que está planteado para el año que viene. Fíjense todo el pedazo que se lleva el gasto de defensa. Compra de armamento, fundamentalmente, porque no se le está dando bienestar a los oficiales de las Fuerzas Armadas. El aumento que se le dio a los oficiales de las Fuerzas Armadas, lamentablemente, es un aumento hambriador, como ha sido el aumento también del resto de la población. Pero todo se basa en compra de alimentos, de armamento. Es decir, un país que tiene una de las peores crisis económicas que ha atravesado Venezuela en su historia reciente, que está atravesando quizás el momento de mayor contracción económica, el gobierno, para alimentar a los perros de la guerra, a los que se quedan con las comisiones, y a otros gobiernos, fíjense el aumento que tiene defensa, fíjense lo que tiene educación universitaria, casi se está gastando lo mismo en armamentos que en educación, una cosa que es verdaderamente increíble. Pero vean el resto. Este cuadradito que está acá es lo que se gasta en justicia en un país donde han entrado a la morgue en este mes más de 400 muertos, nada más en Caracas. Fíjense el pedacito que se gasta en justicia, aquí donde están las cárceles, aquí están los tribunales, aquí está la fiscalía, pero aquí está también la impunidad, aquí está la violencia, aquí está todo lo que significa la corrupción, esto está acá. Y fíjense, esta rayita roja, que ustedes quizás ni siquiera leen, es seguridad. Esto, en el país más violento del mundo, es lo que está gastando el gobierno en seguridad. Esto en defensa, para la guerra de las galaxias que tiene Nicolás Maduro en la cabeza, esto para inseguridad, que es la batalla que tenemos que dar todos los días los venezolanos. ¿Saben lo que significa esto en términos diarios? Significa que nosotros por venezolano, por cada uno de los venezolanos, se gasta apenas 7 bolos mensuales en seguridad. Que por cada uno de ustedes y nosotros y nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares, apenas se gasta un medio diario en seguridad. Es decir, en el país donde hay la mayor violencia del mundo, donde hay uno de los índices de mayores asesinatos en el mundo, es uno de los sitios donde menos se invierte en seguridad. Eso explica por qué hace pocas horas, nada más y nada menos que unos policías nacionales fueron a un sitio en Las Mercedes, empezaron a tomar, buscaron su arma de reglamento, no quisieron pagar, mataron a un mesonero e hirieron a varios empleados de ese restaurante. Lo mismo pasó en Valencia, donde murió un oficial del SEBIN. Eso es el producto de la anarquía y la impunidad que reina en Venezuela. Que desde que el gobierno anuncia su plan número X, 20, 25 de seguridad, sigue aumentando la inseguridad en el país. Esto representa apenas lo que es la inversión del presupuesto para el año que viene en seguridad. Y todo lo demás se sigue recortando. Por eso para nosotros no tiene ningún sentido como está planteado la manera como el gobierno aborda la crisis. Nosotros hemos hecho propuestas concretas, muy concretas. En la Asamblea Nacional está el proyecto de ley que hemos denominado el proyecto de ley Candado. Es un proyecto de ley muy simple. Obliga a que haya verdaderamente una racionalidad entre lo que entra al país y la deuda, porque este es uno de los años en que más vamos a gastar en deuda. Obliga a que haya una inversión en infraestructura y en inversión social proporcional al ingreso. Y lo más importante, la ley Candado obliga y prohíbe los regalos al exterior. Nosotros tenemos una economía mal manejada, porque teniendo uno de los precios del petróleo más altos de la historia de Venezuela, $100 el barril, estamos en el momento de mayor crisis y de mayor pobreza que ha vivido Venezuela en su historia. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede tener un gobierno millonario y un pueblo pobre? Un gobierno que está con ese ingreso petrolero a millón y el pueblo que no tiene ni para comer, ni para trabajar, ni tiene los productos. La culpa está precisamente en cómo se ha manejado la economía. Maduro habla de crisis económica y de guerra contra la economía, pero yo quiero recordarle
que él fue el que tomó la decisión de devaluar. Él devaluó la moneda y el dólar hoy por hoy está rozando hasta los 50 dólares, los 50 bolívares por dólar. Él tomó la decisión de subir los precios en Gaceta Oficial, los precios de los insumos y de los alimentos más importantes, harina de maíz, harina de trigo. Él es el que ha permitido que se suban todos los precios de los alimentos al mismo tiempo que no estamos produciendo nada en Venezuela, sino todo lo compramos afuera. La guerra económica tiene nombre y se llama Nicolás Maduro. Y además de esa guerra económica está la mala administración que desprecia el gasto social para el año que viene y además de la crisis económica va a castigar a nuestro pueblo recortándole la seguridad social, la salud, la educación y gastando apenas un mediecito diario que ya ni se consigue en la seguridad de cada uno de los venezolanos. Ahí es donde está el corazón de Nicolás Maduro. Más armamento militar, más deuda, más corrupción, más regalo y más a la espalda del pueblo venezolano.